A las 4 en punto, la sala de guerra del Pentágono se iluminó con indicadores de estado rojos. En el enorme mapa digital, un marcador parpadeante palpitaba en lo profundo de la selva mexicana. Los analistas de inteligencia habían confirmado lo que meses de vigilancia habían sugerido. Un laboratorio de drogas de un cártel valorado en $1.000 millones, oculto bajo una densa vegetación y defendido por búnkeres de hormigón y patrullas armadas. En cuestión de minutos, los altos mandos se enfrentaron a la decisión de qué avión llevaría a cabo el primer ataque estadounidense. El cartel había operado con arrogancia, creyendo que la fortaleza en la selva los hacía intocables. Estaban equivocados. Lo que sucedió a continuación marcaría un punto de inflexión en la guerra moderna contra los narcóticos. Antes de revelar cómo Estados Unidos convirtió en escombros un imperio de cárteles oculto, suscríbase ahora porque estas misiones en primera línea podrían cambiar su perspectiva sobre la batalla por la seguridad de Estados Unidos. Dentro del Pentágono, el debate fue acalorado. Dos iconos brillaban en la pantalla digital. Uno de ellos representaba al F-22 Raptor, el fantasma invisible del poder aéreo estadounidense. La otra señalaba al F-15 Eagle II, una bestia bimotor con suficiente potencia de fuego como para arrasar manzanas enteras de la ciudad. Para muchos, la elección parecía obvia. Actúa con sigilo, deslízate sin ser detectado, ataca sin previo aviso. Pero la realidad era más compleja. Las instalaciones del cartel no eran una simple choza escondida entre la vegetación. Era un extenso complejo industrial reforzado con hormigón que se extendía a lo largo de hectáreas de terreno hostil. Múltiples estructuras albergaban equipos de procesamiento, depósitos de almacenamiento y barracones fortificados. Los servicios de inteligencia confirmaron la presencia de búnkeres subterráneos abastecidos con precursores químicos capaces de alimentar la crisis del fentanilo durante años. Esto no era un objetivo para la precisión quirúrgica. Exigía una fuerza abrumadora. La tensión aumentaba en la sala de guerra. El caza furtivo podía infiltrarse, sí, pero sus bodegas de armas limitaban la carga útil a bombas más pequeñas. El F-15, en cambio, montaba su arsenal en bastidores externos. Podría transportar las bombas de munición penetrante más pesadas de Estados Unidos, diseñadas para atravesar muros reforzados y destruir instalaciones subterráneas. Los planificadores conocían la opción. Esta misión no consistía en esconderse. Se trataba de enviar un mensaje. Los historiadores militares señalarían más tarde el factor psicológico. Un ataque furtivo podría desvanecerse en el silencio, apenas visto, apenas sentido hasta después de que se haya producido. Pero un ataque con F-15 irrumpiría con una ferocidad inconfundible, dejando cráteres tan vastos que el cártel no tendría ninguna duda sobre la determinación estadounidense. A veces, la victoria exige ser visible. A veces el enemigo debe saber exactamente quién lo destruyó. A medida que continuaban los debates, los analistas añadieron un factor más, la resistencia. El complejo en la selva se encontraba a cientos de kilómetros más allá de la frontera. Los pilotos tendrían que volar profundamente en cielos hostiles, impactar contra múltiples estructuras y regresar sanos y salvos. La enorme capacidad de combustible y los eficientes motores del F-15 le permitieron completar la misión sin complicaciones de reabastecimiento. Cada detalle apuntaba a una sola conclusión. El Eagle II era el arma idónea para la tarea. La decisión fue tomada. El F-15 lideraría el primer ataque. Su sistema de guerra electrónica le proporcionaba una invisibilidad virtual, abrumando los radares en lugar de evitarlos. Los inhibidores avanzados podían cegar las defensas enemigas, mientras que los señuelos creaban firmas fantasma en sus pantallas. Si el cártel contara con exploradores o incluso con amenazas rudimentarias tierra-aire, quedarían cegados antes de poder disparar. Pero mientras la sala de guerra se tranquilizaba, las preguntas seguían en el aire. Encontrar el objetivo era solo la mitad de la batalla. ¿Podrían los estadounidenses lanzar un ataque tan profundo en territorio mexicano soberano sin desatar una tormenta internacional? ¿Podría una potencia de fuego abrumadora destruir el laboratorio sin provocar bajas civiles que desencadenaran una indignación diplomática? La tensión era real.
El riesgo es mayor que en cualquier operación de cruce anterior. Y entonces llegó la llamada final. Los analistas deslizaron las imágenes satelitales a lo largo de la larga mesa de conferencias. En la parte superior, en negrita, se indica el laboratorio de drogas del cártel objetivo principal, las montañas de Sinaloa. Debajo de las coordenadas marcadas en rojo. Todas las miradas en la sala se clavaron en la pantalla cuando el oficial al mando declaró: ha llegado el momento. El primer ataque de Estados Unidos comienza ahora. La orden fue firmada. Objetivo fijado. La cuenta atrás había comenzado. La fortaleza en la jungla había sido construida con un único objetivo que jamás se vería. Sin embargo, la inteligencia estadounidense estaba decidida a sacarlo de las sombras. La pregunta que quemaba la mente de Washington era simple. La respuesta comenzó con Dragon Lady de U-2. Antes del amanecer, la reliquia de la Guerra Fría convertida en espía moderno ascendió a 70.000 pies de altura. Sus cámaras escudriñaban las fronteras sin cruzarlas. A esa altitud, podía leer matrículas, interceptar señales de telefonía móvil y detectar incluso el más mínimo pulso electrónico. La fortaleza del cartel, que había permanecido intacta durante 3 años, estaba a punto de perder su invisibilidad. El suspense se construye en cada fotograma. Horas de imágenes aéreas no revelaron nada hasta que los analistas detectaron un sutil resplandor bajo la copa de los árboles de la selva. Los equipos industriales de procesamiento térmico, la señal inequívoca de la producción química que los satélites detectaron en rojo brillante. El cartel se había escondido bien, pero habían pasado por alto lo único que no podían disimular. El calor se filtra en el cielo nocturno. Esa única pista desencadenó una avalancha de operaciones. Soldados de operaciones especiales disfrazados de excursionistas se desplazaban sigilosamente a lo largo de las crestas, colocando sensores químicos que detectaban los tenues olores que flotaban en el viento. Unos micrófonos ocultos captaron el zumbido de los generadores. Lentamente, la fortaleza se fue desmoronando. No había carreteras que condujeran al lugar. Los camiones de suministro se detenían a kilómetros de distancia, transfiriendo la carga a los animales de carga. Patrullas armadas marchaban en rotaciones repetidas. Sensores de movimiento y cámaras vigilaban cada camino. El cártel creía que esta fortaleza era intocable. Estaban equivocados. 6 meses de vigilancia implacable permitieron mapear cada torre de vigilancia, cada búnker, cada laboratorio. Los ordenadores de la NSA descifraron las comunicaciones del cártel en cuestión de horas, interceptando llamadas encriptadas que revelaban horarios y envíos. Los analistas elaboraron planos tan precisos que los pilotos podían identificar los edificios de memoria. La tensión se palpaba en el ambiente. La inteligencia ya no era el problema. La pregunta era, ¿se atrevería la Casa Blanca a autorizar un ataque en territorio extranjero? ¿Arriesgaría Washington a infringir el derecho internacional para eliminar esta amenaza? Dentro del despacho oval, el debate se intensificó. El presidente Trump se sentó frente a las fotos satelitales desplegadas sobre el escritorio Roosevelt. Su equipo expuso lo que estaba en juego. El secretario de Defensa abogó por una acción militar inmediata. El director de la CIA reveló hasta qué punto había llegado la vigilancia. El fiscal general advirtió de las consecuencias legales. Entonces llegó la decisión que cambió la historia. Los cárteles ya no serían tratados como meras organizaciones criminales. Con una sola firma, fueron reclasificados como grupos terroristas extranjeros, lo que desató todo el peso del poder militar estadounidense. Cualquier persona que les ayudara, desde mensajeros de dinero hasta funcionarios corruptos, era ahora un colaborador terrorista que se enfrentaba a 20 años de prisión. Pero aún quedaba México. Públicamente, su presidente denunció cualquier ataque estadounidense como una violación de la soberanía, evocando amargos recuerdos de intervenciones extranjeras. Sin embargo, en privado, los jefes de inteligencia ampliaron la cooperación, compartiendo información confidencial con la CIA. La dualidad consistía en denunciar deliberadamente en público y ayudar en secreto. La campaña de presión se intensificó aún más.
Washington amenazó con imponer aranceles paralizantes del 25% sobre $400.000 millones en comercio si México no desmantelaba las redes de los cárteles. El reloj económico seguía su curso. México respondió con una apuesta arriesgada e impresionante. En una sola noche, 29 líderes de cárteles fueron subidos a aviones y extraditados a Estados Unidos. Entre ellos se encontraba Rafael Caro Cuantero, un hombre que había atormentado la memoria de la DEA desde 1985. Era algo sin precedentes. Las extradiciones que antes tardaban años ahora se realizan en horas. México ganó tiempo, pero no inmunidad. Mientras los diplomáticos luchaban en público y los generales susurraban en privado, los ojos estadounidenses ya habían fijado las coordenadas de la fortaleza en la jungla. La decisión estaba tomada. El laboratorio de drogas ardería. La tensión aumentó una vez más. La única pregunta que quedaba era cómo se desarrollaría la huelga y si el mundo estaba preparado para lo que vendría después. La sala de conferencias del tercer piso del Pentágono no tenía ventanas, solo luces fluorescentes y una mesa de caoba cubierta con imágenes clasificadas. En esos mapas, la fortaleza selvática del cartel, valorada en $1.000 millones, no aparecía como un misterio, sino como una cuadrícula de manchas verdes. Todas las fuentes de calor estaban marcadas. Muros de hormigón, compartimentos para generadores, tanques químicos, torres de vigilancia. 6 meses de investigación habían disipado las sombras. La coronel Martínez, comandante de la misión, trazó con el dedo una ruta de vuelo que serpenteaba por los valles al norte de la Sierra de Sinaloa. El plan requería 12 F-15 East Strike Eagles. Volaban a baja altura, pegados al terreno para evadir el radar mexicano. Cada piloto se había memorizado cada pico y cresta. Practicaron la técnica en simuladores hasta que la memoria muscular reemplazó al pensamiento. Esta no sería una huelga cualquiera. Sería una operación donde los segundos decidirían la historia. La elección de las armas había sido objeto de un acalorado debate. Al final, la precisión se impuso. Cada avión transportaría 2 bombas GBU-39 de pequeño diámetro. Un total de 24 armas guiadas por GPS con una precisión medida en pies. Bombas inteligentes capaces de penetrar estructuras reforzadas minimizando los daños colaterales. Para muchos en el Pentágono, el mensaje era claro. Esto no se trataba de adivinar. Se trataba de una aniquilación de precisión. La tensión crecía en la sala de reuniones. ¿Y si el radar mexicano detectara la formación? ¿Qué pasaría si el clima cambiara, ocultando el objetivo entre las nubes? Los procedimientos de aborto estaban claros. Los pilotos preferían regresar con las armas sin usar antes que arriesgarse a sufrir bajas civiles. No habría segundas oportunidades. A medianoche comenzó la reunión informativa final sobre la misión. El tiempo fue favorable. Las firmas térmicas confirmaron que el centro de operaciones del cártel estaba en pleno funcionamiento. Las rotaciones de los guardias siguieron patrones predecibles. Era la ventana que todos habían estado esperando. A las 2 horas, los equipos de tierra cargaron las armas, repostaron los aviones y sellaron las escotillas. Cada aviador firmó documentos clasificados reconociendo el riesgo. Los teléfonos se quedaron sin conexión. Comunicaciones interrumpidas. El secretismo se volvió absoluto. A las 4, los motores rugieron con fuerza. 12 F-15 Rock Eagles rodaron por la pista y se elevaron hacia el cielo nocturno. La misión había comenzado. Durante la siguiente hora, silencio. Los pilotos no pronunciaron palabra. Las radios permanecieron frías. Los puntos de ruta preprogramados los guiaban a través de montañas y valles, invisibles al radar terrestre. Los motores rugían, pero para las pantallas mexicanas, el cielo estaba vacío. A medida que la formación se acercaba al objetivo, el tiempo se ralentizó hasta alcanzar el ritmo de un latido cardíaco. Faltan 3 minutos. La fortaleza en la jungla resplandecía en las pantallas térmicas. Los generadores zumbaban. Los guardias patrullaban. Los tanques de productos químicos servían a fuego lento, ajenos a todo. Faltan 2 minutos.
El sistema de puntería del piloto líder confirmó la recepción de las señales GPS. Las coordenadas coincidían perfectamente. Todas las bombas estaban armadas. Falta un minuto. Llegó la orden. Ejecutar. 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 24 armas desprendidas de los pilones. Silencioso en el descenso. Sin sirenas de advertencia. No hay senderos visibles. Solo acero cayendo durante la noche. A las 4 horas, 2 minutos y 16 segundos, se produjo la primera detonación. Los tanques de productos químicos estallaron en bolas de fuego naranjas, pintando la cubierta con una luz diurna artificial. El corazón del laboratorio se encendió. Las llamas se elevaron hacia el cielo mientras los búnkeres subterráneos se derrumbaban hacia adentro. La segunda oleada azotó la principal planta de producción. 6 bombas pulverizaron muros de hormigón armado. Los sistemas de ventilación y la maquinaria se vaporizaron en una lluvia de chispas. La operación multimillonaria del cártel se desmoronó en menos de 5 segundos. Las torres de vigilancia se derrumbaron cuando los ataques de precisión silenciaron las posiciones defensivas. El derrumbe de los cuarteles imposibilitó cualquier resistencia coordinada. Las bahías de generadores explotaron en reacción en cadena, sumiendo el lugar en la oscuridad mientras las llamas consumían todo lo que había encima. 2 segundos. Eso fue todo lo que hizo falta para que décadas de inversión del cártel se esfumaran entre humo y escombros. A lo lejos, estallaron las conversaciones por radio del cártel. Los supervivientes gritaban a través de líneas encriptadas. ¿Saben dónde estamos? El pánico se extendió como la pólvora. Los convoys se dispersaron. Casas seguras desocupadas. El mito de la invencibilidad se hizo añicos de un solo golpe. El radar mexicano detectó la formación solo después de que comenzaron las explosiones. Demasiado tarde. Para entonces, los F-15 ya estaban ascendiendo de nuevo hacia el espacio aéreo estadounidense. La selva de abajo ardió. Una cicatriz grabada en la historia del narcotráfico. La tensión era palpable. ¿Qué haría México ahora? ¿Qué diría el mundo cuando el amanecer revelara las cenizas de un imperio de la droga multimillonario? A las 5 de la mañana en punto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum recibió la llamada de emergencia que ningún líder quiere escuchar. Los jefes de inteligencia confirmaron lo que los operadores de radar ya sabían. Aviones estadounidenses habían cruzado la frontera y dejado tras de sí cráteres humeantes donde una vez se alzó un imperio de cárteles. Los ataques fueron quirúrgicos, pero el daño político fue sísmico. La Cancillería mexicana convocó al embajador estadounidense en menos de una hora exigiendo respuestas, pero Washington guardó silencio. El Pentágono declinó hacer comentarios. La secretaria de prensa de la Casa Blanca no ofreció detalles y los canales oficiales no dieron ninguna confirmación. El silencio mismo se convirtió en la declaración. Sin embargo, a puerta cerrada, los planificadores militares revisaban las imágenes satelitales que llegaban en masa. El complejo, antes oculto, había quedado reducido a escombros y las llamas aún lamían la cubierta. La operación de narcotráfico multimillonaria había desaparecido. Dentro de las filas del cártel, estalló el pánico. Los supervivientes de puestos de avanzada remotos informaron haber escuchado llamadas de radio encriptadas llenas de terror. Los comandantes ordenaron a los trabajadores abandonar los laboratorios secundarios, las casas seguras y los convoys. Las rutas de suministro quedaron paralizadas de la noche a la mañana. Durante décadas, los cárteles creyeron que la geografía era su armadura, selvas densas, valles remotos, complejos fortificados. Ahora bien, esa ilusión se había desvanecido en menos de 10 segundos de fuego estadounidense. Para los residentes del otro lado de la frontera, la huelga envió un mensaje inequívoco. Las comunidades marcadas por años de violencia de los cárteles vieron las imágenes y supieron que las reglas habían cambiado. Ni la selva, ni el búnker, ni la fortaleza pudieron proteger las operaciones de los cárteles una vez que el ejército estadounidense puso en marcha todo su arsenal. Los responsables de las fuerzas del orden locales hablaron con cautela, pero en privado admitieron que el efecto fue electrizante.
Las vías de reclutamiento se agotaron a medida que el miedo se extendía entre las filas de los traficantes. Nadie quería ser el próximo objetivo. Las repercusiones diplomáticas eran inevitables. El gobierno de México, presionado para defender su soberanía, emitió fuertes condenas. Sin embargo, en los círculos de inteligencia, los funcionarios de seguridad mexicanos reconocieron discretamente sentir alivio. Uno de los mayores laboratorios de fentanilo del hemisferio había desaparecido, erradicado por la precisión estadounidense. La protesta pública fue puro teatro político. La valoración privada fue de gratitud. La reacción mundial no se hizo esperar. Observadores internacionales describieron la operación como un precedente histórico. Era la primera vez que un avión de combate estadounidense de primera línea se utilizaba directamente contra un objetivo de un cártel en territorio extranjero. Los aliados en Europa y Asia estudiaron detenidamente el ataque, observando cómo la guerra electrónica avanzada, la vigilancia y los bombardeos de precisión se habían fusionado en una sola operación impecable. Los analistas militares lo calificaron como una demostración de superioridad abrumadora, un caso de manual de disuasión. El impacto psicológico puede haber sido mayor que la destrucción física. Los líderes del cártel, acostumbrados desde hacía tiempo a luchar contra la policía y las bandas rivales, de repente se dieron cuenta de que se enfrentaban a un adversario con ojos satelitales, capacidades de sigilo y paquetes de ataque capaces de arrasar complejos fortificados en segundos. El mensaje era inequívoco. Cruza esa línea, y todo el peso del poder aéreo estadounidense caerá sobre ti. Al amanecer, la selva aún humeaba. Las fotos satelitales no mostraban más que tierra quemada y acero retorcido. Los equipos forenses confirmarían más tarde que millones de dólares en equipos y precursores químicos habían sido destruidos irreparablemente. Pero la victoria más importante fue simbólica. 2 segundos de potencia de fuego de los F-15 habían cambiado el rumbo de toda una guerra. Y mientras el mundo debatía sobre legalidad y diplomacia, la gente que vivía bajo la sombra de los cárteles vislumbraba una nueva posibilidad. La posibilidad de que sus hijos pudieran ir andando al colegio sin miedo. Posibilidad de que las empresas puedan operar sin extorsión. La posibilidad de que el reinado de impunidad de los cárteles estuviera finalmente llegando a su fin. La huelga demostró un hecho por encima de todos los demás. La lucha de Estados Unidos contra los imperios de los cárteles ya no se limita a las fronteras, ya no está limitada por la geografía. La tecnología, la inteligencia y una potencia de fuego abrumadora han cambiado las reglas. Si esta operación te sorprende, imagina lo que viene después. ¿Cree usted que este tipo de ataques decisivos son la única manera de acabar con el terror de los cárteles? Déjanos saber tu opinión a continuación. Y no olvides suscribirte para obtener más análisis contundentes de operaciones militares que cambiaron el curso de la historia.